Vamos a iniciar pues el tema que nos aqueja el día de hoy. Y recuerden que nos quedamos en el capítulo número 16, en el versículo número 7, y pues vamos a estar estudiando acerca del salmo de agradecimiento de David. He escrito este salmo pues para la ocasión especial. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 7: entonces en aquel día David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Bueno, este vocablo de David comenzó a aclamar, pues fue conocido como el dulce cantor de Israel. Recuerden que David fue conocido así, allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1, se describe como el dulce cantor de Israel. Y David escribió este salmo especialmente pues para agradecer al Señor en el día en que el arca del pacto fue llevada pues a Jerusalén. El salmo, quiero comentarles, se encuentra propiamente pues en el libro de los Salmos, y dentro de su primer movimiento de este salmo está entre los salmos del número 8 al número 22, y en los salmos del 105, capítulos del 1 al 15, y ya en su segundo movimiento han escuchado cómo se dividen de alguna manera las obras grandes en primer movimiento, segundo, tercero. Pues así justamente este salmo engloba un solo cántico, pero se dividió en varios números de salmos. Bueno, el segundo movimiento está entre los capítulos 23 al 33, o sea, esos 10 salmos constituyen el segundo movimiento de este cántico, y en el salmo número 96, del versículo 1 al 13. El tercer movimiento está de los capítulos 34 al 36 y consiste en una cita de las frases de apertura y cierre del salmo. Ya fue en el salmo número 106, de los versículos 1 al 48. Bueno, en este sentido, mis amados hermanos, también podemos ver que los tres salmos canónicos que citó son anónimos, son huérfanos o sin título en el Salterio del Antiguo Testamento, pero están hechos sobre la base que usó, del uso que hace el rey aquí en estos salmos. Y ciertamente, pues deben ser clasificados como suyos. Entonces, ya la palabra de Dios entre los versículos del 8 al 13, pues nos hace un llamado para adorar. Y dice la palabra de Dios: alaben a Jehová, invoquen su nombre. Bueno, pues como muchos salmos, este comienza con un llamado a la adoración, y también es prácticamente en la forma de un mandato, ¿verdad? No nos está diciendo si quieren, adoren a Dios, nos está haciendo un mandato: alaben a Jehová. Sin embargo, el salmo también respira con demasiada emoción, ¿verdad? Como para que esta sea realmente un mandato, o esto sea un mandamiento. Es una exhortación a la comunidad del pueblo de Dios, pues a unirnos a la alabanza a nuestro Padre Celestial. Entonces dice la palabra de Dios ahí en esta parte de lo que estamos leyendo: alabar, invocar, den a conocer, canten, hablen, gloríense, busquen, recuerden. Fíjense, en unos pocos versículos, que justamente, como vemos, del versículo 8 al 13, en apenas 5 versículos, ¿verdad? David menciona un número notable de maneras, y fíjense, por lo menos son 8, en que uno puede alabar y glorificar a Dios. Algunas de estas maneras, pues, le hablan directamente a Dios, como cantarle salmos, ¿verdad? Algunas, pues, le hablan a otros de la grandeza de Dios, cuando dice: den a conocer en los pueblos sus obras. Y algunas son conversaciones con nosotros mismos: hagan memoria de las maravillas que ha hecho. Bueno, pues en ese sentido, muchas ocasiones no hablamos lo suficiente sobre Dios. ¿Por qué es así, mis amados? Es difícil de entender, pero pues parece haber demasiada referencia entre el pueblo cristiano, reticencia, ¿verdad? Entre el pueblo cristiano sobre las mejores cosas. Como que de alguna manera no nos damos a la tarea de hablar
de lo excelso que es Dios, de lo grande que es nuestro Dios. Hablamos de sermones, hablamos de detalles de adoración o de la organización propia de la iglesia o de algunas pequeñas frases o la última frase de la crítica de la escritura, discutimos entre hombres, discutimos de los métodos, discutimos de que si las iglesias están bien o no, pero nuestra plática muchas veces en casa y en las reuniones que tenemos como hijos de Dios con propósitos sociales, pues en ese tipo de reuniones rara vez es acerca de las maravillas, ¿verdad? De lo que Dios ha obrado en nuestras vidas. Mejor hay que hablar menos de nosotros y hablar más de Él. ¿Cómo ven? Eso es a lo que nos invita la misma palabra de Dios, mis amados. Entonces, en ese sentido, quiero decirles que pues no hay necesidad de tener una lengua dotada, ¿verdad? No se invocan poderes de elocuencia, ni leyes de retórica, ni reglas de gramática. Simple y sencillamente, ¿verdad? Hay que hablar de las puras maravillas de lo que Dios ha hecho. Entonces, en ese sentido, dice la palabra de Dios: oh, ustedes, hijos de Israel, sus escogidos. Este es un llamado a alabar al pueblo escogido de Dios. O sea, directamente se está dirigiendo en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, pues al pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido. Pero pues ahora también se está dirigiendo a nosotros, que somos el pueblo adquirido. Entonces, la palabra de Dios nos muestra que toda la creación pues tiene la responsabilidad de alabar a su creador, pero es responsabilidad especial, mis amados, del pueblo de Dios el alabar a su creador. ¿Por qué? Pues porque ahora ustedes y yo conocemos quién es ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores, a quien verdaderamente nos hemos rendido. Entonces, también del versículo 14 al 19, pues hace un punto muy particular, que Dios pide que recuerden su pacto con el pueblo. Constantemente, si se dan cuenta, Dios está pidiendo que el pueblo recuerde constantemente ese pacto. Y dice la palabra de Dios, su juicio está en toda la tierra. ¿Ah? Bueno, David pronto comenzará a cantar sobre la relación especial entre el Señor y el pueblo de su pacto. Sin embargo, pues introduce estas ideas con el pensamiento de que Dios es el Señor de toda la tierra y su autoridad pues no está limitada a el pueblo de su pacto. O sea, el pacto que hizo con su pueblo pues también será llevado hacia todas las naciones, porque Dios pues simple y sencillamente es el soberano de toda la tierra, es el Señor y por lo tanto, pues en ese punto, pues el pacto se va a ser reflejado o se va a ver reflejado en toda su creación. Dice, hagan memoria, ¿verdad?, de su pacto perpetuamente. Dios quiere que su pueblo nunca olvide el pacto que hizo con ellos. Y obviamente esto se refleja a nuestras vidas. El trato de Dios con el hombre a lo largo de la historia, pues ha estado basado en la idea del pacto, ¿recuerdan? Dios hizo un pacto con Abraham, al que llamamos el pacto abrámico, sobre una tierra, sobre una nación y sobre una bendición mesiánica muy particular. Eso lo recordamos ahí en Génesis capítulo 12. También Dios hizo un pacto con Israel como nación, ¿verdad? Y en este sentido, bueno, pues vemos que les dio una ley, hizo un sacrificio y también generó la elección de bendecir o de maldecir. Este pacto con Israel también lo conocemos como el pacto mosaico, ¿verdad? Es el pacto de la ley. Bueno, posteriormente, bueno, eso lo vimos en Éxodo 19. Dios también hizo un pacto con David acerca del linaje específico del Mesías en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, y este es lo que conocemos como el pacto davídico, ¿ok? Aquí, pues, Dios estableció el linaje propiamente de Jesucristo y dijo claramente que del linaje de David vendría el Mesías. Bueno, después, ya a estos tiempos,
Dios hizo un pacto con todos los que creyeran en su Hijo. El nuevo pacto, pues es a través ahora de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos ya en Lucas 22:20. Y es el pacto en la sangre de Cristo, mis amados, el pacto de la gracia. ¿Ok? Pues nosotros podemos ver que era totalmente apropiado que este salmo se enfocara en la idea del pacto de Dios, de su pacto, porque estaba escrito para la llegada del arca del pacto, al igual que David preparó para ella en Jerusalén. Entonces, si iba a llegar esa arca del pacto al lugar, ¿verdad?, que correspondía en Jerusalén, pues justamente era porque él estaba reconociendo el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Bueno, nosotros vemos ahí después que dice la palabra de Dios, a ti te daré la tierra de Canaán. David aquí resalta la promesa de la tierra que Dios le hizo a Abraham como parte de su pacto con el patriarca. Ya lo dijimos en el capítulo 12 y 13 de Génesis. La tierra le pertenecía a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob a través de este pacto, ¿verdad? Y en esto vemos que esta porción del Salmo es en gran parte de enseñanza, mis amados. Esta estrofa no fue concebida principalmente como una declaración de alabanza a Dios, sino como una información de adoración para el pueblo de Dios. Recuerden que nosotros como seres humanos muchas veces necesitamos que nos recuerden del por qué adorar a Dios, por qué tenemos que venir delante de la presencia de Dios, pues porque Él ha hecho promesas, ¿verdad? Ha hecho pactos con nosotros y Dios ha bendecido nuestra vida a través del cumplimiento de esas promesas. Y es por eso que debemos adorar al Rey. Y desgraciadamente el ser humano muchas ocasiones al transcurrir el tiempo en los quehaceres de la vida, ¿verdad?, en los afanes de los días, pues empezamos a olvidar la parte esencial de nuestra existencia, que es la adoración. Recuerden que ustedes y yo fuimos creados para alabanza y adoración, ¿verdad? Entonces, no nos dejemos llevar por pues la situación que el enemigo muchas ocasiones trae a nuestras vidas a través de los afanes, porque eso nos impide adorar a Dios verdaderamente, mis amados. Después del versículo 20 al 22 dice acerca de la protección de Dios sobre su pueblo. Dice la palabra de Dios, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. No toquen, dijo, a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Bueno, desglosando estos versículos, la expresión de y andaban de nación en nación, pues en el relato de la llegada del arca del pacto que se registró ahí en el segundo libro de Samuel, no se incluye este salmo de David, pero aquí pues vemos por qué el cronista, que escribe poco después del exilio babilónico, pues estaba ansioso por incluir este salmo del rey David. Y pues esta línea del salmo de David alaba a Dios por la protección providencial a su pueblo cuando estuvieron fuera de la tierra prometida, mis amados. Nuevamente les comento, el hombre olvida muchas ocasiones por los afanes de la vida, pues lo que Dios hace. Y aquí el cronista recuerda al pueblo a través de este salmo que Dios protegió providencialmente a su pueblo cuando estaban esparcidos, ¿verdad? Dice allí también, no permitió que nadie los oprimiese. Nosotros podríamos decir que esto pues era incorrecto. Después de todo, pues los opresivos faraones parecieron hacer mucho daño a Israel, ¿verdad? Sin embargo, en una visión más amplia de ver la obra de Dios, incluso a través de semejantes tiempos dolorosos, David realmente podía decir, no permitió que nadie los oprimiese. Si, imagínense, la opresión que pudieron llegar a experimentar el pueblo de Dios por parte de los reyes que los cautivaban, y eso fue de alguna manera grande,
Imagínense si Dios no los hubiera protegido, si Dios hubiera permitido que los oprimiesen. ¿Se imaginan? El grado superlativo de esa opresión hubiera sido terrible, catastrófico para el pueblo de Israel. Es como, por ejemplo, cuando Dios permite que nosotros pasemos por alguna prueba, pero siempre Dios está con nosotros y siempre, pues, Él nos va a ayudar, nos va a proteger. Imagínense esas pruebas que luego son dolorosas para nosotros en algún momento, ¿verdad? Pero de la mano de Dios, pues el Señor nos permite levantarnos, nos permite salir adelante. Imagínense ustedes lo que fuera si Dios no estuviera con nosotros y pasáramos de todos modos por esa prueba. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta y hemos experimentado cuando estábamos sin Cristo, cuán dolorosa era alguna experiencia que pudiéramos tener. Yo me recuerdo fácilmente o podemos visualizar pues lo que pasa cuando un ser querido fallece. Sin Cristo, mis amados, pues ese dolor, esa pena es increíble. ¿Ah? Y hay gente que se va de lleno pues a situaciones terribles. ¿Ah? Hay gente que se tira a un vicio, cosas así porque es insoportable para ellos. Pero nosotros que hemos tenido la experiencia de tener una pérdida de esa magnitud en Cristo, pues vemos cómo Dios pues no permite la opresión, no permite el sufrimiento mayor. Dios nos saca adelante, nos tomamos de la mano de Dios y Él es el que nos ayuda, ¿verdad? Entonces, esto es lo que el rey David estaba haciendo en referencia en este cántico que hace delante de Dios, y que el cronista lo trae para efecto de que pues pudieran ver esta realidad y podamos nosotros ahora aprender de ello. Dice también: no toques, dijo, a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. Pues esto parece referirse al pueblo de Dios como un todo en vez de ungidos particulares o profetas individuales, sino que Dios estaba viendo a toda la nación como para Él, ¿verdad? Y de Él. Es así como ustedes y yo tenemos que aprender a vernos delante del Rey. Dios nos llama pues simplemente para hacer una unidad. Él no hace acepción de personas, ni división, ni nada por el estilo. Es algo que nosotros tenemos que tomar como un todo. Después del versículo 23 al 30, pues nuevamente se genera la orden de alabar a Dios. Canten a Jehová toda la tierra, dice. El pueblo del pacto de Dios tiene, como les he comentado, pues una responsabilidad especial de alabarlo, pero toda la tierra también debería proclamar el día, ¿verdad? De día en día su salvación. Lo que Dios hace, por algo Dios permite que el mundo entero siga adelante. ¿Ah? Y son solo buenas noticias, pues cuando viene la salvación a nuestras vidas. Nuestra autoridad sobre nuestra salvación, pues no es suficiente para salvarnos, mis amados. Necesitamos que su salvación, que la salvación de Dios venga y nos salve. Esto es algo digno de proclamarse, ¿verdad? De hecho, Spurgeon hizo una declaración muy pertinente. Dice: no hay ninguno de nosotros que tenga motivos para una canción, y ciertamente tampoco ningún santo, sino que debemos alabar especialmente el nombre del Señor, porque su salvación es la que nos da pues todo el motivo de poder exaltar su nombre, cantar de alegría, venir, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, cantar entre las gentes su gloria, o canten entre las gentes su gloria. Pues aquí vemos cómo David regresa a dirigirse particularmente al pueblo de Dios, implorándoles que le digan a todos sobre la grandeza de su Dios y sobre la superioridad que Dios tiene sobre todos los dioses, ¿ok? Bueno, pues la razón de esta seguridad es simple. Dice la misma palabra de Dios que los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Por lo tanto, pues ustedes y yo tenemos que comprender que el Dios del pacto de Israel es real,
y Él es el creador de todas las cosas, de todo lo que existe en el universo visible e invisible, ¿verdad? En contraste con, pues, las simples estatuillas de las naciones, esos ídolos creados por el hombre. Ya posteriormente nos dice, den a Jehová gloria y poder. Esto pues no es en el sentido de dar algo a Dios que no tenga, pues Él es el dueño de todo, ¿verdad? Pues David sabía perfectamente que la belleza, el poder, la habilidad, la majestad de la creación eran en sí mismo un testimonio de alabanza a su creador, pero cuando nosotros venimos, ¿verdad? En una condición de, ¿cómo se llama? De dar la gloria y poder a Dios, pues estamos haciendo, ¿verdad? Esto en un sentido de darle crédito a Dios de lo que ya posee, pero a lo que desgraciadamente el hombre a menudo se ciega a ver, ¿verdad? Y piensa que lo que tiene el hombre es porque lo logró él mismo. Piensa que porque se levanta temprano a trabajar, ¿verdad? Logra lo que tiene y por eso lo considera realmente suyo. Cuando nosotros pues hemos de comprender que todo lo que tenemos pues viene de la mano de Dios. Él es el único que puede verdaderamente crear y crear para nosotros. Ya posteriormente viene la creación que alaba a Dios. Del versículo 31 al 33 dice, alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina. Resuena el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Bueno, entonces, mis amados hermanos, vemos aquí cómo Jehová reina. La creación misma nos habla de un Dios de infinita sabiduría, de infinito poder, de infinito orden. Obvio y lógicamente se deduce que este Dios reina y viene a juzgar la tierra, entendiendo que su orden, poder y sabiduría pues son expresados moralmente así como materialmente, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a la conclusión de este cántico, en donde se celebra la fidelidad de Dios para con su pueblo. Del versículo 34 al 36 dice, aclamen a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Dice, también recógenos y líbranos de las naciones. Esta es otra demostración, mis amados, de por qué el cronista escogió incluir este salmo de David en el relato de la llegada del arca a Jerusalén. Estas palabras antiguas de David pues tendrían una relevancia especial para los exiliados que acababan de regresar, para todas aquellas personas que de alguna manera habían sido llevadas cautivas y que ahora regresaban. No solo tendrían la confianza en la capacidad de Dios de recogerlos y de librarlos, de regresarlos a donde Él había prometido, sino que también estarían motivados pues ahora a dar gracias y a gloriarse en sus alabanzas, ¿verdad? Pues vemos entonces cómo las palabras pues no presuponen que el pueblo había sido previamente llevado al exilio caldeo, más bien solo la dispersión de los prisioneros de guerra llevados cautivos a la tierra del enemigo después de una derrota, y eran el tipo de casos los que Salomón tenía en su mente y en su corazón, en su oración. ¿Ah? Bueno, por último, ahí en esos versículos dice la palabra de Dios, y dijo a todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Esto nos recuerda que el Salmo de David no fue entonado como uno solo. Los corazones y tal vez las voces del pueblo pues estaban en completo acuerdo con él en este salmo, ¿verdad? Y entonces se unieron a esta adoración, mis amados. Bueno, ya de los versículos 37 al 43, pues nos da una idea clara de el por qué mantener la adoración continua y constante a Dios. Dice la palabra, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos. Esto hace hincapié en lo señalado anteriormente en el capítulo 16 que estudiamos, que David deliberadamente planeó que esto fuera más que un día
espectacular. Él instituyó un servicio continuo delante del Arca del Pacto en su nuevo lugar de descanso en Jerusalén. Recuerden que por eso nombra a Asaf, ¿verdad? Y de esa manera era para que perpetuamente se estuviera en un servicio delante de Dios. Dice la palabra de Dios, delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y tarde holocaustos a Jehová. Esto solamente nos recuerda que el centro de sacrificio pues seguía en el altar del tabernáculo en Gabaón. Y por el momento pues podemos entender que las actividades de adoración de Israel y su personal estaban divididos entre el arca de Jerusalén y el altar que se tenía en Gabaón. ¿Cuánto tiempo continuó el servicio en Gabaón? Pues no podemos saberlo, pero sí vemos que las funciones principales sin duda eran realizadas ya en Jerusalén. Esto, mis amados, nos lleva al capítulo pues número 17, en donde pues nosotros vemos aquí una casa para Dios y una casa para David. En este capítulo, ¿verdad? Se encuentra en el corazón de la presentación de la historia del cronista, mis amados. Aquí se encierra todo lo que el cronista pues trata de expresar, de plasmar pues para nuestra enseñanza. Y dice la palabra de Dios, la promesa de Dios, para David. Y aquí entre los versículos 1 y 2 vemos el consejo prematuro que hace el profeta Natán para David. Y dice la palabra de Dios, aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová estaba debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Bueno, cuando se utiliza la palabra aconteció aquí, mis amados, quiero comentarles que cronológicamente el capítulo 17 vino antes de la terminación de las guerras relatadas en el capítulo 18 y debe ser fechado pues alrededor del año 995 antes de Cristo. Y por eso dice aconteció, o sea, ya había sucedido, ¿verdad? Y dice, he aquí yo habito en casa de cedro. Bueno, la madera de cedro pues era especialmente valiosa y pues sigue siendo valiosa, ¿verdad? Pero en aquel tiempo tenía una connotación especial de su valor. Esto significa que David vivía en una casa costosa y hermosa, obviamente. Entonces, cuando él mismo recordó que estaba el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas, pues el contraste lo molestó. O sea, él hizo una observación muy clara. David se turbó por la idea de que él vivía en una mejor casa que el arca del pacto. Entonces, sin decir las palabras específicas, pues David le dijo a Natán que quería construir un templo para reemplazar ese tabernáculo que estaba constituido por cortinas. Entonces, vemos cómo más de 400 años antes de esto, cuando Israel estaba en el desierto, ¿verdad? Pues Dios le ordenó a Moisés que construyera una tienda de reunión según un patrón específico. Eso lo vimos en Éxodo 25. Dios nunca pidió un edificio permanente para reemplazar la tienda, ¿verdad? Pero ahora David quería hacer esto para Dios. La tienda de reunión, como sabemos, y también conocida como tabernáculo, pues era perfectamente adecuada para Israel en el desierto porque se movían constantemente. Era propio porque podían desarmarla y armarla rápidamente según como Dios los iba moviendo. Pero ahora, pues Israel está asegurada en la tierra, ¿verdad? Y el tabernáculo, pues ya está en Jerusalén, como lo vimos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Entonces David ahora piensa que será mejor y más adecuado, pues construir un templo para reemplazar el tabernáculo, entendiendo él en su corazón que como ya no tenían que desplazarse, ya no tenían que andar a salto de mata como lo pudieron estar haciendo en el desierto, pues ahora había una razón muy poderosa por la cual construir un templo físicamente sólido que no pudiera ser transportado fácilmente, ¿verdad?
obvio, ya una vez construido el templo, pues ahí se iba a quedar todo el tiempo que Dios lo permitiera. Entonces, ¿qué le dice Natán? Haz todo lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Natán, pues, le dijo esto a David porque parecía bueno y razonable. ¿Qué podía estar mal con David construyendo un templo? Todo lo que está en tu corazón, dice, ¿verdad? Pues muestra que el corazón de David estaba lleno con esa pregunta. ¿Qué puedo hacer por Dios? Estaba tan lleno de gratitud y preocupación por la gloria de Dios, pues que él quería hacer algo especial para Dios. Y esto pues también viene a reflejarse a nuestras vidas, mis amados. ¿Qué es lo que tú y yo podemos hacer por Dios? Reconocemos que pues nosotros nada somos delante de Dios, ¿verdad? Pero sí tenemos mucho que hacer para el reino de los cielos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está lleno de gratitud? ¿Podría también estar lleno de preocupación porque la gloria de Dios se manifieste en estos lugares, en estos tiempos? ¿Acaso tú también, así como David, querrás hacer algo especial para Dios? Esas preguntas te las dejo así como que de tarea, como para que puedas ver qué es lo que representa Dios para tu vida misma. Bueno, ya del versículo 3 al 6, perdón, Dios corrige la precipitada aprobación de Natán del plan de David de construir un templo. Vemos ahí, dice, en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán. Fíjense que la respuesta que da Natán a David, pues fue hasta de alguna manera presuntuosa, mis amados. Pues respondió según el juicio humano y el sentido común, pero antes de que la palabra de Dios viniera a él. Si se dan cuenta, el relato mismo, en el momento que David le hace esta observación a Natán, pues él de inmediato le dice, pues haz lo que bien te parezca, lo que está en tu corazón, ¿verdad? Y no se da la tarea de primero consultar a Dios. Nuevamente el Señor nos hace hincapié de que todas nuestras decisiones, por mínimas que sean, tenemos que aprender a consultarlas a Dios. Y Dios contesta rápidamente. ¿Ah? Es de suma importancia que siempre debamos probar nuestros deseos, incluso el más alto y más santo de esos deseos por su voluntad. ¿Ah? El trabajo, excelente en sí mismo, nunca debe emprenderse, a menos que sea una orden expresa de Dios. El pasar del tiempo siempre vindicará la sabiduría de la voluntad divina. Eso lo podemos entender. Mucha gente pues empieza a hacer cosas a las que no ha sido llamada por parte de Dios. Y ¿saben por qué Dios no permite que se hagan las cosas a la manera del hombre? Porque después el hombre se jacta. Porque desgraciadamente después que el hombre hace algo que Dios no le ha ordenado y que Dios permite que se haga, empieza una jactancia y una vanagloria, y por eso después vienen situaciones que Dios pone en orden, ¿verdad? Entonces mejor prefiramos hacer lo que Dios verdaderamente nos manda. Muchos hermanos se mueven de una iglesia a otra y no escuchan la voz de Dios. Tratan de, entre comillas, pues ir a apoyar algún otro ministerio porque pues le nace en su corazón y es loable, ¿verdad? Puede ser de alguna manera bien visto entre el ser humano que alguien pues desatienda su lugar por ayudar a otra persona y para el ser humano puede ser correcto, pero si Dios no manda a esa persona a moverse del lugar, hay que tener mucho cuidado porque después vendrán las consecuencias, porque verdaderamente la gloria y la honra deben de ser para el Dios Todopoderoso, no para el hombre, no para que digan, ay, qué bueno fue fulano de tal, porque hasta se movió de su iglesia, ¿verdad? Y vino a apoyar a otro ministerio y cosas así. Y entonces la gloria no es para Dios. Pero cuando Dios nos llama verdaderamente, pues Dios prepara todo el punto, toda la situación para glorificar su nombre, mis amados. Para que nadie pueda decir, ay, qué buena es esta persona. Para que nadie le dé crédito al que no se lo merece.
todo el crédito, toda la honra, toda la gloria tiene que ser para Dios. Por eso justamente viene esta situación de que Dios pues le reprende a Natán y le dice claramente lo siguiente, dice, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Entonces, fíjense bien, Dios tal parece que siente honrado, pero al mismo tiempo sorprendido de que David se ofreciera a construirle una casa. Entonces yo creo que la pregunta que Dios pudo haber hecho, ¿quieres construirme una casa? Pues nadie se había ofrecido a hacer esto antes y nunca le he ordenado a nadie que lo haga. Entonces, este sentido, vemos cómo David pues quería hacer más de lo que Dios ordenó. Y este es un lugar maravilloso en el cual estar en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Es el lugar que quería hacer David. La mayoría de nosotros estamos tan atascados en nuestros pensamientos que es y podríamos preguntar, ¿qué es lo menos que puedo hacer y todavía agradar al Señor? Bueno, estamos tan atascados en ese tipo de pensamientos a veces que en realidad nunca queremos hacer más de lo que Dios nos ordena. Entonces, aunque el Señor le negó a David la realización de su deseo, pues lo hizo de la manera más cortés. No le quitó la idea con cólera o con desdén o con ira, como si David hubiera tenido un deseo indigno, sino que honró a su siervo, incluso al no aceptar su oferta, perdón. Entonces, David ahora sabía que Dios no quería que él le construyera el templo, pero no respondió no haciendo nada. En vez de construir el templo, pues recordamos que David reunió todos los materiales para la construcción, ¿verdad? Para que su hijo Salomón pudiera construir un templo glorioso, digno para Dios. Entonces, yo quiero decirte el día de hoy, si de repente tú no pudiste obtener lo que esperabas, pues no te sientas desesperanzado y no dejes que las energías de tu vida se desperdicien, sino levántate, cíñete para ayudar a otros a lograrlo. Si tú no puedes construir, reúne todos los materiales para el que lo hará. Si tú no bajas la mira, perdón, si tú no puedes apoyar, pues simplemente, si tú no puedes hacerlo, pues simplemente apoya a quien Dios le va a permitir hacerlo. Eso fue lo que hizo el rey David, mis amados. Entonces, esto nos enseña a que muchas veces, a lo mejor a ti y a mí no nos corresponde hacer algo en particular, pero Dios nos llama a ir proveyendo, a ir aportando, a ir apoyando al que sí ha llamado para hacer algo en particular para Dios. Y esto pues nos tiene que enseñar de que toda la gloria y toda la honra pues es para Dios, porque Él así lo decide, ¿ok? Bueno, entonces ya del versículo 7 al 10, pues Dios promete edificarle una casa a David, fíjense, le dice Dios a Natán, por tanto ahora dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre todo Israel, sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes, y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Fíjense nada más, mis amados hermanos. Cuando dice, te hago saber, además, que Jehová te edificará casa, pues Dios le está prometiendo a David que él le construiría una casa en el sentido de que establecería una dinastía para que la casa de David, ¿verdad? Fuera prolongada. Este fue un legado duradero, mis amados hermanos, para David, mucho después de su muerte. ¿Y hasta dónde llegó este legado, mis amados? ¿Sí?
efectivamente, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta allí la dinastía de David se prolongó. Imagínense nada más esa bendición que Dios le dio a David. David quería construirle un templo a Dios, pero Dios le dice, pues gracias, David, ¿verdad? Gracias, pero no gracias. ¿Han escuchado ese tipo de expresiones? Gracias, pero no. Bueno, ¿qué le estaba diciendo nuestro Dios al rey David? Déjame que mejor yo te edifique una casa a ti. O sea, deja que te edifique una dinastía, una generación. ¿Ah? Esta era una promesa más grande que la que David le ofreció a Dios, porque la casa de David duraría eternamente y para siempre, y sería más gloriosa que el templo que David pudiera construirle. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que hay una pregunta que podríamos hacer. ¿Por qué Dios dijo no a la oferta de David? Bueno, primero recordemos que David era un hombre de guerra y Dios quería que un hombre de paz construyera su templo. Eso lo vemos en el capítulo 22, lo veremos, ¿verdad? Y explica esto: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Él edificará casa a mi nombre. Bueno, pues la explicación que se le da a David y que se registró en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 8, vino años después. Y esto fue en una condición de ver cómo Dios, pues, es el dueño de los tiempos, mis amados. Amén. Nuestra relación con Dios siempre debe estar basada en lo que Él hace por nosotros, nunca en lo que nosotros hacemos por Él. Esa es una realidad. Si Él quiere que construyamos un templo, pues es nuestro deber el hacerlo, pero el hacerlo nunca va a crear méritos por los cuales podamos reclamar algo de Él. O sea, si Dios nos da una instrucción y hacemos conforme a esa instrucción, es para la gloria de Dios. Y aun cuando hagamos todo lo correcto delante de Dios, eso no nos da el derecho de exigirle o reclamarle absolutamente nada. Por eso la salvación viene por gracia, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tener fe en Jesucristo, porque es el único, ¿verdad?, que por su mérito nos da esa condición. Y nosotros no podemos reclamar absolutamente nada a Dios, aunque hagamos todo lo mejor para Él. Él, en su provisión, en su amor, en su misericordia, ya dio la provisión de nuestra salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en ese punto, pues ahora vemos cómo del versículo 11 al 15, Dios promete edificarle una casa a David y dice, levantaré descendencia después de ti. Bueno, en esto, pues Dios prometió específicamente, mis amados, una monarquía hereditaria para la casa de David. O sea, una dinastía que reinara desde esa condición. Era importante para Dios el repetir esta promesa específicamente porque nunca había habido un rey sucedido por su hijo en Israel. O sea, recuerden que el primer rey que hubo fue Saúl. Y Saúl, pues desgraciadamente, por su condición delante de Dios, fue rota su dinastía y ninguno de sus hijos pudo llegar a ser rey en Israel. Bueno, a partir de David vendría una genealogía hasta nuestro Señor Jesucristo que ya estudiamos. Recuerden que todo esto sucedió en el reino del sur. Después de que se dividió el reino, pues en el reino del sur, en el reino de Judá, fue donde se extiende la descendencia de David, respetando Dios esa genealogía y esa casa que Dios había prometido edificar para David. Bueno, pues aunque Dios no utilizó aquí en este punto el término pacto, lo que reveló fue
un pacto muy especial y es designado así frecuentemente, ¿verdad? Como el pacto davídico, como lo habíamos comentado eso. Bueno, después dice la palabra de Dios, Él me edificará casa. Aunque David no construiría un templo para Dios, el descendiente de David sí lo haría. Entonces, aquí dice, yo confirmaré su trono eternamente. Por lo tanto, vemos cómo a través de esta expresión, pues la familia de David gobernó en Israel durante más de 4 siglos, pero fue eventualmente removida debido al mal añadido, ¿verdad? Al mal. Pues el mal se añadió al mal y por eso de repente, eventualmente fue un tanto removida. Sin embargo, la palabra de Dios allá en Isaías 11, cuando lo estudiemos, dice del tocón de Israel, de Isaí, perdón. Dios levantó una nueva rama que reinaría por siempre y para siempre. Y viene de ese tocón, pues justamente la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí, pues Él reina por siempre y para siempre. Dice la palabra de Dios, yo le seré por padre y Él me será por hijo. Este descendiente de David, pues disfrutaría una relación especial con Dios. Eh, propiamente le está diciendo a David, de aquí en adelante, Él es mi hijo y yo seré su padre. Aunque tú seas el padre biológico, yo me convierto en el padre celestial para Salomón propiamente, y de ahí viene pues toda la bendición. Y le hace la aclaración nuevamente, su trono será firme para siempre. Dios le prometió a David que el reinado de su dinastía duraría por siempre. Bueno, quiero decirles que cada una de estas grandes promesas fue parcialmente cumplida en Salomón, el Hijo de Dios y sucesor de su trono. O sea, vemos cómo es esa condición. Salomón gobernó en el trono de David, como lo sabemos lo que hizo posteriormente. Y vemos cómo las misericordias de Dios, pues nunca dejaron a Salomón, a pesar de que pecó. Salomón le edificó a Dios una casa magnífica, ¿verdad? Y pues vemos aquí cómo pues la condición, vemos que la promesa de Dios para David fue aún más importante, porque cuando el cronista escribió sobre ella, después del exilio, cuando no había un reino independiente de Israel y el trono de David parecía vacante, pues el cronista tenía fe de ver que esta promesa no se rompería, incluso cuando evidentemente parecía ser así. El cronista escribe este libro cuando justamente estaba todavía el rey David vacilante en su trono, ¿verdad? Pero él sabía que el Mesías ciertamente vendría de la línea aparentemente muerta de David y reinaría por siempre. Él tenía fe en que los profetas, ¿verdad? De lo que habían predicho, sería un cumplimiento más grande de esas promesas, de lo que Dios había hablado para la vida de David. Cuando en Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 23, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y también lo podemos ver en Isaías 9, versículos 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y luego ya en Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos, cómo Dios no quiso que su casa terrenal fuera construida hasta que la casa espiritual fuera prometida y establecida. O sea, primero Dios prometió y estableció la casa espiritual y después, pues ya vendría la construcción de una casa para él. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que la casa más importante tenía que estar en su lugar primero, y esa casa sería la dinastía
que resultaría en el trono del Mesías de Dios, en Jesucristo mismo. Y en cuanto pues a David, la bendición de Dios estaba sobre él de una manera única. El Nuevo Testamento identifica a Jesús con David, ¿verdad? Más que con cualquier otro antepasado humano. Y por eso recordemos cómo se hacen declaraciones como la de Mateo 21:9, cuando dicen Hosana al hijo de David, o en Lucas 1:32, cuando dice, y el Señor le dará el trono de David su padre, o en Apocalipsis 22:16, cuando dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Vemos entonces que pues también parece que David será el príncipe elegido de Dios sobre un Israel restaurado en la tierra milenaria. Lo que dice Oseas 3, versículo 5, dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y hay otros pasajes, mis amados, que establecen esta idea, como lo son Ezequiel 37, de versículos 24 y 25, Ezequiel 34, versículo 22, 23 y 24, y Jeremías 30, versículo 9. Y aquí es cuando le paramos, dejamos pendiente la respuesta de gratitud que David tuvo hacia Dios. O sea, la humilde acción de gracias de David y su alabanza a Dios. Les voy a pedir que por favor leamos del capítulo número 17, de los versículos, por favor, 16 en adelante. Y vamos a ver lo que Dios nos permita avanzar el día de mañana. Ponemos fin a esta enseñanza y vamos a orar. Muchas gracias por su atención.